del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Lo tengo en línea. Leandro, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Rolando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es una montaña rusa alquilar en la Argentina, con estos valores. Sí, me parece que está bueno agregar a todo lo que vos comentaste, digamos, una parte que podría ser la parte explicativa de toda esta cuestión que es el empeoramiento del acceso a la vivienda, que tiene que ver con las medidas que tomó el presidente Milei apenas asumió el gobierno. Desde antes de que estuviese Milei, se había comenzado un proceso de discusión sobre las regulaciones que debía tener la vivienda en alquiler, regulaciones necesarias porque es una de las formas que más creció en Argentina para poder acceder a una vivienda. Si uno ve las estadísticas generales, lo que ve es que hay cada vez más gente viviendo en las villas y cada vez más gente alquilando, hay cada vez menos dueños en Argentina y sobre todo en las grandes ciudades. Entonces se había comenzado un proceso de discusión sobre cuáles deberían ser las regulaciones necesarias para que el alquiler deje de ser tan costoso para los inquilinos, que son la parte que no tiene vivienda, ¿no? Porque acá hay por lo menos dos partes, una que tiene 0 viviendas y otra que tiene una o más para poder alquilarla o ponerla al alquiler o cederla. En ese sentido, teníamos una ley de alquileres que se había votado en plena pandemia, en el 2020, que se estaba empezando a implementar y que tenía consideraciones importantes para los inquilinos, como por ejemplo que los contratos durasen 3 años. Claro. Y los aumentos... Sí, pero acordate que había mucha resistencia y se había casi, tendía a 0 la cantidad de viviendas en alquiler. Bueno, por supuesto que había una gran resistencia. Nosotros creemos que principalmente por las inmobiliarias, que son las grandes perjudicadas por estas regulaciones, porque son quienes dejaron de cobrar contratos cada 2 años y el recibir hacían cada 3, y ahora lo que vemos es que volvieron cada 2. Es decir, sacar la ley de alquileres hizo que se volviese al estadio anterior, que son contratos de 2 años, como máximo, como tope, con aumentos cada 3 meses. Entonces, la merma en la inflación, la supuesta merma en la inflación, y si uno revisa los datos de la inflación de los alquileres, ha ido por encima de los ingresos, pero bueno, esa supuesta merma en la inflación tampoco devino en mejoras para los inquilinos. No es que como no hay inflación, hay aumentos cada 6 meses o cada 1 año. No, porque el aumento de la inflación, de la propia devaluación de Milei, quedó instalado y sobre eso se te sigue acumulando. Sí, exactamente. Sí, pero además, si uno observa cuál es la inflación de los precios de los alquileres, según los informes del INDEC, ¿no? Sobre la inflación en general, es decir, si uno analiza el precio de la vivienda de alquiler por sobre, no sé, de alimentos y todas las cuestiones que conforman el índice de precios, ve que lo que más tracciona es el alquiler. Claro. Y eso se ve reflejado en nuestros datos, donde, por ejemplo, aumentó, comparado con el año pasado, la cantidad de hogares que destinan más de la mitad de sus ingresos para pagar el alquiler y disminuyó las que destinan menos de 1/3. Claro, lo que pasa es que si decís, si hay tantos hogares que destinan la mitad de sus ingresos para pagar el alquiler, a eso agregale la luz, el gas, internet, no te queda guita para comer, ¿eh? Bueno, entonces... ¿Se entiende por qué la gente se endeuda? Exactamente, porque lo que uno no puede hacer es dilatar el pago del alquiler. Claro. Entonces, en las economías inquilinas hay que priorizar el alquiler y uno puede ir dilatando los demás gastos, salud, educación. Sí, pero entonces ahí se entiende también por qué los jubilados que alquilan tienen que garpar el alquiler y se dan vuelta y después dicen, bueno, no me compro los remedios porque de paso el PAMI me cortó buena parte de los subsidios a los medicamentos. Exactamente, y también hemos visto en ese sentido un aumento del empleo en la población mayor adulta, es decir, vimos que la gente mayor adulta tuvo que salir a trabajar para poder pagar el alquiler. Eso es algo novedoso en esta encuesta. Es una encuesta que venimos haciendo desde el año 2020, es la 5ª edición, y la cantidad de hogares inquilinos está seleccionada para que la muestra tenga representatividad. Es decir, este dato se podría expandir al total de los inquilinos de todo el AMBA. Y como te decía, lo que vimos es que está directamente vinculado con esta decisión de que no haya normas para los inquilinos y que esta falta de regulación devino en una vida peor y más cara para quienes no tienen su vivienda propia. No sé si lo están registrando ustedes en la encuesta, pero uno de los fenómenos que está volviendo es el regreso, como decirte, de una especie de neoconventillo. Casas chorizos en el conurbano que las empiezan a subdividir con baño común y terminan viviendo 1, 2, 3 familias, un jubilado, como alguna manera de abaratar la vivienda.
Nosotros con este estudio eso no lo medimos, pero sí también lo que puedo reflexionar al respecto es que si uno analiza los propios datos de la ciudad de Buenos Aires, lo que también creció es el alquiler dentro de las villas. Si uno analiza los porcentajes de alquiler dentro de las villas, también es casi claro, es igual lo mismo. o más alto. Es un neoconventillo alquilar en la villa. Bueno, sí, son las viviendas que están en esos lugares, que muchas veces pueden ser precarias, por supuesto, con falta de intimidad, con espacios pequeños. Sí, y ahí no hay contrato, porque el que te está alquilando no tiene título de propiedad tampoco. Ahí no hay nada, es arreglos de palabra, que es muy difícil después de hacer cumplir en otros lugares, en otras instancias legales. Sí, lo mismo, o sea, es viviendas precarias en lugares precarios con arreglos precarios. Sí, el asunto es cómo se arregla la gente. O sea, hay cantidad de gente, estamos hablando de una tercera parte por lo menos, que no le cierra la cuenta del día a día. Sí, nosotros volvemos a lo que hemos defendido siempre, que es que para determinados derechos humanos básicos, como es el derecho a la vivienda, no puede no haber regulaciones. Es necesario que haya detrás un Estado que imponga reglas y que no solo haya leyes, sino que también haya un Estado que se encargue de hacerlas cumplir. La ley de alquileres nosotros la consideramos como un avance, pero que hacían falta un conjunto más de herramientas para que eso pudiese ser una herramienta efectiva para el ejercicio del derecho a la vivienda. Hacía falta alguien que la haga cumplir, hacía falta políticas públicas no sé, por ejemplo, bienes en alquiler público, castigar las viviendas ociosas, tener un estudio acabado de quiénes son los dueños de las viviendas, cómo las alquilan. Había comenzado ese proceso que tenía un conjunto de herramientas que, bueno, al ser tan joven, faltaba mucho para poder implementarse, y estaba más o menos cumpliendo. Nosotros, según nuestro estudio anterior, uno de cada dos contratos uno de cada dos alquileres tenía contrato de alquiler y cumplían las normas, es decir, tenían los 3 años, tenían el índice anual. Pero bueno, esta derogación brutal, que si uno recuerda, mi ley asume en diciembre, pero en noviembre se había aprobado una reforma de alquileres que había sido discutida ampliamente en la Cámara de Diputados especialmente. Pero bueno, vino este gobierno, derogó la ley, y bueno, acá estamos así ahora, es la situación actual. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Cerolini lo saluda, ¿cómo está? Buen día. ¿Me puede decir qué está pasando? Porque están todos diciendo que la gente está dejando de pagar algunos créditos personales, entra en morosidad, entra con las tarjetas. ¿Cómo pega la morosidad con estos aumentos? ¿Cuánta gente se cae y no puede pagar? Bueno, es un poco lo que decía anteriormente. Nosotros también vimos esa mora en bancarias, ese aumento de deudas en hogares privados. Sin embargo, los hogares inquilinos es bajísima la mora. Es muy baja la mora de alquiler porque no hay margen de acción. Si un inquilino no paga, se inicia el juicio de desalojo y se desaloja rápidamente. La gente lo que menos quiere en su vida es que sea desalojada. Entonces la morosidad en los inquilinos es muy, muy baja. Lo que vemos es todo lo claro. Anterior, es endeudamiento, sí, porque si no se quedan sin casa. Bueno, pero en estos números y te están despidiendo gente como están, debe haber gente que se cae del sistema. Creo que por ahora se endeudan, se lo cargan en su hombro. La gente se endeuda o decide vivir con... también vimos un crecimiento del hacinamiento, es decir, gente que está compartiendo su vivienda, que es algo que lo comentaba Rolando en otros casos más puntuales, pero también sucede esa situación donde la gente vuelve a vivir con sus familiares o se comparte. Claro, eso sí, eso se entiende, pero si vos alquilás y por 4 personas no podés aparecer con 6 porque tenés problemas. Entonces, digo... En algunos, con los números son tan escandalosos en algunas caídas y despidos que me parece que va a empezar a afectar directamente también a los propietarios que creían que este modelo era resultado totalmente seguro, porque va a haber una rotación mayor y va a haber gente que no va a poder pagar, ¿no? A la larga va a pasar eso. Y es probable, lo que pasa es que la demanda de vivienda es muy alta, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, entonces es muy probable que también haya ahí un ajuste donde estos aumentos de alquileres devengan en que vengan otros inquilinos a pagarlos. Claro. Lo que sí vemos es que el tema del endeudamiento es un problema en general,
que en este caso los inquilinos tienen que utilizarlo para poder sostener el alquiler. Sí, y el tema del endeudamiento y la penuria con los alquileres tiene que ver con la caída de los ingresos. Digamos, al final del camino estamos hablando de caída de los ingresos. Exactamente, sí, caída de ingresos y además empleos más precarios, ¿no? Porque es verdad que los niveles de empleo aún no han bajado porque la gente trabaja en empleos más precarios. Sí, o tiene 2 y 3 laburos, sí. Exactamente. Leandro, te agradecemos el contacto. No, por favor, usted, gracias. Leandro Vera Belli, coordinador del equipo Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS. Ustedes escucharon, más de la quinta parte de los inquilinos se endeuda para pagar el alquiler a fin de mes.